Atrapar al asesino. Guión narrativo continuo. La noche cae sobre la ciudad y la lluvia forma charcos que reflejan las luces azules de las patrullas. En un callejón estrecho, el cuerpo de una mujer yace inmóvil, rodeado por cinta policial. La detective Lucía Aranda se inclina sobre la víctima, observando con atención un pequeño círculo de tiza dibujado junto a la mano. Lo toca con la punta del guante y reconoce el trazo firme, casi obsesivo. Detrás de ella, su compañero Marcos Reyes cruza los brazos, observando la escena con una mezcla de frustración y cansancio. Él rompe el silencio diciendo que el asesino vuelve a adelantarse, que siempre llega un paso antes que ellos. Lucía, con mirada dura, responde que no es alguien nuevo, que este patrón lo ha visto antes, pero evita seguir hablando. En la comisaría, bajo luces frías, la jefa Nora Garrido exige resultados. 3 víctimas en 2 semanas, todas con la misma marca. Lucía revisa los expedientes mientras escucha cómo la comisaria insiste en que la prensa está presionando. Entre los documentos, Lucía encuentra un archivo viejo que alguien intentó esconder. Un caso de hace 10 años, con un círculo idéntico. Cierra el archivo rápido cuando Marcos se acerca. Él lo nota, pero no dice nada. Al día siguiente, interrogan a Julián Morales, un joven nervioso que fue visto cerca del último crimen. Julián jura que no sabe nada, que solo caminaba. Lucía observa su temblor en las manos, su mirada que evita la suya, y le pregunta por qué salió corriendo al ver una patrulla. Él tartamudea, dice que alguien lo vigila desde hace semanas, alguien que marca los lugares y que no debe hablar. De repente, se encoge, como si temiera que una sombra pudiera oírlo. El laboratorio forense descubre que la tiza usada en los círculos contiene un compuesto industrial antiguo, de los que se usaban en viejas escuelas públicas antes de que cambiaran los suministros. Esto lleva a los detectives a revisar edificios abandonados. Durante el trayecto, Marcos confronta finalmente a Lucía. Le dice que sabe que ella investigó un caso idéntico hace una década, que un asesino desapareció sin dejar rastro y que ella dejó de hablar del tema. Lucía respira hondo y admite la verdad. Aquel asesino le envió una nota que nunca mostró a la comisaria. La nota decía: «Volveré cuando estés lista para verme». Marcos no responde, solo mira por la ventana mientras la patrulla avanza entre la niebla. Esa misma noche el teléfono de Lucía vibra. Un mensaje desconocido aparece en pantalla. «Una última ronda, si puedes atraparme». Debajo, una dirección. Una escuela abandonada a las afueras de la ciudad. Lucía prepara su arma sin dudarlo, y Marcos, al verla, decide acompañarla incluso sin haber sido llamado. Llegan a la escuela con linternas y el eco de sus pasos retumba en el pasillo principal. El edificio está deteriorado, las paredes húmedas y cubiertas de grafitis. Avanzan con cuidado, revisando aulas oscuras donde las sombras parecen moverse. Un aroma a polvo y humedad impregna el aire. De pronto, Lucía nota un débil sollozo proveniente de un aula al fondo. Cuando entran, se encuentran con un círculo de tiza enorme dibujado en el suelo. En el centro, amarrado y amordazado, está Julián Morales, vivo pero aterrorizado. Antes de que puedan liberarlo, una voz surge desde la penumbra, calmada, controlada, casi satisfecha. El asesino les habla sin mostrar su rostro, diciéndoles que los círculos representan la repetición perfecta, un ciclo donde el cazador siempre vuelve a fallar. Dice el nombre de Lucía como si lo disfrutara, revelando que todo está diseñado para ella desde el inicio. Marcos apunta su arma hacia la oscuridad, pero una figura se mueve velozmente entre los restos de pupitres. Un golpe repentino derriba a Marcos, que cae sosteniéndose el costado, herido. Lucía corre tras la silueta que se escurre por un pasillo lateral. El asesino la guía, dejándole pequeñas marcas de tiza en las paredes, como si jugara. Lucía lo persigue entre aulas, laboratorios abandonados, escaleras que crujen bajo su peso. Cada vez que cree verlo de frente, él desaparece otra vez, como un cazador disfrutando del juego. Finalmente, lo arrincona en el patio trasero, donde la luz de una patrulla que se acerca ilumina parcialmente el rostro del hombre. Es alguien común, irrelevante, un rostro que podría pasar desapercibido en cualquier lugar. Eso lo hace aún más aterrador. El asesino sonríe y le dice que el círculo siempre termina donde empezó, con ella fallando. Pero esta vez, Lucía no tiembla. No mira atrás. No duda. Se lanza contra él con determinación. Logra desarmarlo tras una lucha breve y violenta, y lo reduce contra el suelo mientras pide refuerzos por radio.
El asesino murmura algo sobre un último círculo, pero su voz se pierde entre los gritos de los policías que entran al lugar. Minutos después, en la ambulancia, Marcos asegura que estará bien y bromea diciendo que esperaba una noche tranquila. Lucía solo sonríe brevemente antes de volver la mirada hacia el patio, donde aún queda un círculo incompleto dibujado en el cemento. Camina hacia él en silencio. Se agacha y con la palma de su mano lo borra lentamente, hasta que no queda ni una línea. Por primera vez en años, siente que el ciclo se ha roto y que el círculo, finalmente, ha sido cerrado por ella. La noche seguía avanzando con la misma lluvia persistente que parecía caer desde días atrás, como si la ciudad no pudiera limpiarse de la sangre derramada. En el callejón, mientras los peritos se movían en silencio, Lucía Aranda se mantuvo inmóvil frente al cuerpo. No solo observaba el círculo de tiza, lo analizaba como si pudiera hablarle. Y en el fondo, lo hacía. Le recordaba que había fallado una vez, que el asesino sabía cómo meterla de nuevo en el laberinto. De regreso en la comisaría, Lucía se queda mirando la pizarra que contiene fotografías de las víctimas, cada una con el mismo símbolo. Ve el patrón, las distancias, los intervalos. Todo parece formar una geometría oculta. Marcos, con un café en la mano, comenta en voz baja que no puede creer que alguien marque territorios con tiza, que eso es cosa de niños. Lucía le responde que eso es precisamente lo que lo hace inquietante. Los niños juegan a la rayuela, los monstruos también, solo que deciden quién pisa qué casilla. Esa misma tarde, al revisar el archivo antiguo, Lucía descubre algo que no había visto antes. La anotación de un testigo anónimo que describió al asesino de hace 10 años como alguien que dibuja para no olvidar. Esa frase la golpea, porque ella sí había olvidado, o al menos había intentado enterrar el caso en el fondo de su memoria, creyendo que nunca volvería. Pero él no la había olvidado a ella. Durante el interrogatorio, Julián Morales confiesa entre susurros que encontró varios círculos de tiza cerca de su edificio días antes del último crimen, pero nunca se atrevió a decirlo. Lucía le pregunta qué significaban para él. Julián evita mirarla y murmura: significan que ya te eligió, y cuando te elige, ya no hay vuelta atrás. Las palabras le dejan un escalofrío a la detective, que intenta no mostrarlo. Al caer la noche, el mensaje del asesino llega a su móvil. La dirección de la escuela abandonada aparece con absoluta claridad, como si fuera una invitación calculada. Lucía siente un impulso extraño, mezcla de miedo, rabia y necesidad de cerrar un capítulo que lleva demasiado tiempo abierto. Marcos insiste en ir con ella, incluso cuando Lucía duda por un segundo, pero él no permite que vaya sola. Si vas a enfrentar a tu fantasma, al menos deja que alguien lo vea contigo. La escuela abandonada es un esqueleto silencioso, con ventanas rotas que parecen ojos vacíos observándolos. Dentro, el eco de sus pasos es tan fuerte que da la sensación de que hay más gente caminando detrás. El aire huele a polvo viejo, papel húmedo y algo metálico, quizá óxido o sangre reciente. La linterna de Marcos ilumina un mural infantil desgastado, donde niños sonrientes sostienen tizas de colores. Ahora la pintura parece grotescamente irónica. Cuando encuentran a Julián atado en el centro del gran círculo, su terror es palpable. Él sacude la cabeza frenéticamente, como si quisiera advertirles de algo que no se atreve a decir. La voz del asesino surge desde un rincón oscuro, con un tono casi relajado, como si estuviera dando la bienvenida a invitados que llevaba tiempo esperando. Describe cada crimen como una pieza dentro de su obra perfecta. Dice que cada círculo marca un momento, un error, una debilidad, y que el último círculo, el más grande, está reservado para Lucía. La emboscada contra Marcos es rápida, casi invisible. Un golpe seco, un destello de movimiento, y su compañero cae al suelo con un gemido contenido. Lucía se gira, apunta, corre. Su linterna corta la oscuridad, pero el asesino se mueve como si conociera cada grieta del edificio. La guía, la provoca, le deja trazos de tiza en las paredes como migas de pan, retorciendo el juego infantil en una persecución mortal. Mientras corre, Lucía recuerda el pasado, la noche en que perdió al asesino hace 10 años, la culpa que cargó desde entonces, cómo cada fracaso profesional se enlazaba con ese punto ciego de su historia. Ahora lo comprende. Él siempre que ella volviera. No por venganza, sino por reconocimiento. Quería ser visto, analizado, entendido por la única mente que según él podía leer sus círculos. Un fanático del patrón, un obsesivo de la repetición. Un monstruo que necesitaba un reflejo, y ese reflejo era ella.
La persecución termina en el patio exterior. La luna, apenas visible entre las nubes, ilumina la figura del asesino. Su rostro no es el de un demonio, ni el de un lunático. Es el rostro común de alguien que podría pasar desapercibido en una cafetería. Y eso es lo que más enfurece a Lucía, que haya sido invisible tanto tiempo. El asesino le habla con calma, como si estuvieran discutiendo un juego de estrategia. Le dice que esta vez ella puede terminar el círculo o repetirlo, que depende de si duda otra vez. Pero Lucía ya no es la persona que era hace 10 años. No duda, no retrocede. Se lanza hacia él con una fuerza contenida durante años. La pelea es violenta, cruda, torpe, llena de respiraciones rotas y golpes secos. Finalmente, lo desarma, lo inmoviliza y lo esposa, mientras él ríe suavemente, como si aún no entendiera que ha perdido. Con el asesino detenido, el silencio vuelve al patio. Marcos, desde la ambulancia, hace un intento de chiste sobre que debería ir vacaciones pagadas. Lucía sonríe apenas, pero su mente sigue atrapada en el enorme círculo incompleto en el suelo. Se acerca a él despacio, como si fuera un animal dormido que aún podría despertarse. Se agacha, posa su mano sobre la línea de tiza y la borra de un movimiento lento y firme. La tiza se deshace en un polvillo blanco que se pega a su piel. Por primera vez, siente que el ciclo no continuará, que el asesino no volverá a dibujar nada, que la historia que comenzó hace una década finalmente se ha cerrado. Y mientras la lluvia vuelve a caer sobre el patio de la escuela abandonada, Lucía Aranda respira hondo, consciente de que ha borrado mucho más que un círculo. Ha borrado el fantasma que la perseguía desde hace años.